Bien, ya estamos entrando, sí, aquí en nuestro living, ubicados con nuestro invitado. Se trata de Ricardo Torres. Atención, El Dorado, sí, porque es oriundo de allá. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Bien. Gracias. ¿Hace cuánto ya sentado en esta ciudad? ¿Hace muchos años? ¿En El Dorado? Sí. Sí. Fue en el año, a mitad de año más o menos del año 78, después que salimos en libertad, porque cuando salimos en libertad yo salí muy mal, estuve detenido en el penal de Resistencia y Analía estuvo acá, estaba embarazada, ella tuvo nuestro hijo varón. Una semanita, la liberaron una semanita antes de tener familia. La mamá ya le había llevado todo, Moisés, todo ahí a la cárcel de mujeres, no sé, el instituto, no me acuerdo ni cómo se llamaba en ese momento, ¿no? Y bueno, salimos muy mal y yo no podía ver un uniforme o un control de... ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Y yo del 26 de marzo me sacaron de la escuela, yo era maestro en Cabureí. Cerca de Andresito. Así es, en la Ruta Nacional 101. Y tenía a mi cargo lo que en aquel momento se conocía como primer inferior, ¿no es cierto? Y era primer inferior, después era superior. Y después ¿Cuántos años tenía? Y yo tenía 19 años. ¿No? Es decir, yo me recibí a los 17 años de docente en Oberá y quería seguir estudiando a toda costa y me fui mi padre me dijo, y anda a trabajar un par de años, me dice, ¿viste? Y juntar el dinero, después te vas a un lugar donde quieras ir y bueno, y eso hice. ¿Y cuánto tiempo estuvo detenido? Y de ahí hasta el 77, el final casi del 77, ¿no? Que me liberaron. Nunca pude, porque yo había ganado un concurso para convertirme en maestro de grado titular, en aquel momento era por concurso, y la verdad que una de las cosas que me preocupaba siempre era eso, ¿no? Es decir, seguir teniendo el cargo de titular, ¿no? Y bueno, y cuando solicité que se me diera algún comprobante, algo, ¿no? ¿Sí? De mi detención. Me dicen, me dijo, no hay nada. Si usted nunca estuvo detenido. ¿Nunca estuvo detenido? Sí. Sergio. O sea, claro, fue totalmente clandestino, digamos, nunca pasó al PEN, como decían antes. No, pasamos al PEN. Pasamos al PEN, gracias a Dios, que era como que se nos abría el cielo, ¿no? Porque... Esa era una forma que reconocía de que eran detenidos, digamos. Claro, y que nos presentaban en sociedad más allá, ¿no es cierto? Porque salían las listas, se publicaban las listas con el nombre de los detenidos, claro. Y eso nos daba garantía de que no íbamos a desaparecer, por claro, decirlo. Dejaban de ser desaparecidos, como sí, esa sí. frase siniestra de Videla, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y bueno, nos fuimos a Brasil, tuvimos una temporada allá, tuvimos que dejar al bebé acá. ¿Su hijo llegó a nacer en cautiverio? No, salió una semana antes. Y bueno, cuando retornamos, al poco tiempo, nos instalamos en El Dorado, porque mi compañera era nacida en Monte Carlo, de una familia muy tradicional. Su padre había sido el primer intendente electo, ¿no? A través del voto, cuando Monte Carlo pasó a convertirse en una especie de ciudad, ¿no? Dejó de ser simplemente una colonia, ¿no? ¿Y Analía dónde estaba cuando fue detenida? Y Analía salía de la escuela... ¿Maestra también? ¿Docente también? No, estaba terminando, le faltaba justamente ese año para recibirse de maestra. Y sale, y bueno, como era una familia tan conocida, Analía era la única hija de la familia en ese momento, y un policía le dice, ¿no? En la vereda, dice Analía,
me vas a tener que acompañar. Me dice, ¿cómo, dónde? No, y a la policía. Y ella le dice, como se conocían, le dice, permitime solamente que la avise a papá y a mamá. Así, la escuela ahí y enfrente, así en diagonal, la casa de ellos. Entonces ella va y le avisa, ¿no? A sus padres que le llevaban a la policía. Ricardo, ¿cómo fue ese tiempo de detención? ¿Cómo fue ese tiempo de detención? ¿Cómo lo vivió usted? Y la verdad que tuve la posibilidad de, en Resistencia eran pabellones muy largos, muy grandes, y éramos como 60 personas adentro, ¿no? Y la verdad que nos ayudábamos mucho. Había casos muy, muy terribles, ¿no? Muy terribles. Nunca me voy a olvidar un joven de la provincia de Santa Fe que cada tanto le entraba una crisis y se largaba a llorar, ¿no? Y hasta que un día logramos que nos pueda contar, hacía un grupito muy chiquitito que estábamos tomando mate, éramos 2 o 3, estaba en ese momento ahí con nosotros, no sé si habrás escuchado hablar de Gilbert Michel, que había sido un dirigente del movimiento agrario misionero, de la Ruta 14, muy, muy conocido, y él era francés. Bueno, y ahí él cuenta que cuando los detuvieron a él y a su esposa, a él lo tenían colgado de unas argollas así contra la pared y la violaban a su esposa delante de él, ¿no? Y bueno, realmente fue terrible. ¿Su familia se enteró enseguida que usted había sido detenido? Sí, sí, sí. Siempre cuando salí en libertad y volvimos, mi madre me decía que mi padre se había pasado las fiestas de Año Nuevo y Navidad caminando por la vereda, esperando verme llegar, ¿no? Qué bárbaro. Ricardo, ¿Quiere tomar un poquito de agua? Se le nota conmovido obviamente por todo esto y me imagino que estas fechas son movilizantes para usted y su familia. ¿Qué siente, qué piensa cuando ve que hay algunas figuras políticas de la actualidad que por ahí reivindican todavía esto y están todo el tiempo haciendo hincapié, ¿no es cierto?, en que no fue tan así, en que algo habrán hecho para que pase esto? ¿Qué le nace del corazón cuando ve esto? La verdad que nunca tuve ningún síntoma ni de rencor, ni de nada, ¿no? Es decir, es como siempre en casa, cuando tuvimos 2 hijos, un varón y una nena. La hija vive acá, tiene su familia acá, y mi hijo es funcionario de la justicia, es defensor oficial en el juzgado de instrucción penal del Dorado. Y siempre le hablamos en forma directa. Nunca le escondimos nada. Siempre se le contó cómo fue su nacimiento, cómo fue. Y la verdad que debo decir que nos costó un poquitito más con la hija, porque notábamos que a ella le afectó más la historia familiar que a Rodrigo, ¿no? Pero bueno, eso nos ayudó a seguir. Varias veces nos invitaron a las escuelas del Dorado para charlar. Era una época donde había, eso que usted señalaba, un concepto en los docentes de transmitir lo que se había vivido para que, como se dice siempre, no se vuelva a repetir, ¿no? Es decir, que las generaciones nuevas conozcan realmente lo que se vivió en un determinado momento en nuestro país, ¿no? Y eso a nosotros
nos ayudaba mucho. Analía era mucho más dura que yo, es decir, era más fuerte que yo, ¿no? Eso que dicen que los hombres son más fuertes, eso es mentira. Yo puedo dar fe que no es cierto, ¿no? Ricardo, ¿se puede perdonar todo lo que vivieron? Yo no sé si perdonar, no sé si ese es el término exacto, ¿no? Pero lo que sí me parece que tampoco uno puede, es decir, yo nunca me olvidé de la situación, ¿no? Es decir, yo la tengo presente continuamente, tengo presente inclusive lo que me pasó. Recuerdo que el día que me detuvieron en El Dorado, me hicieron pasar, de a uno nos hacían pasar a la oficina del comisario, y él abre un cajón así y me muestra, ¿vos sabés lo que es eso? Me dijo. No, le digo, no tengo ni idea. Bueno, ahora la vas a conocer, me dijo. Eso es una picana eléctrica, ¿no? Y entonces vos decís, ¿qué podés hacer? ¿Qué podés decir frente a una realidad como esa, ¿no? Es decir, indiscutiblemente estaban enfermos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaban totalmente formados, un poco como lo que se dice ahora que está pasando a nivel nacional, ¿no? Es decir, que hay instructores que han venido de Israel a preparar a nuestras fuerzas de seguridad para las represiones que viene sufriendo, entre otros, los jubilados, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez se cruzó con alguno de ellos, de sus Ay, mirá, detectores? te voy a contar una historia. Yo fui vicepresidente del IFAI en una época, y el presidente del IFAI era el ministro de Asuntos Agrarios, ¿no? En ese momento, del organismo. Y me llama por teléfono y me dice, Ricardo, me dice, ahí el gobernador llamó por teléfono y dijo que tenemos que ir al acto del Día de la Policía. Yo le digo, no, le digo, yo no, le digo, si vos sabés, le digo, cómo es mi historia, le digo, no, yo no quiero ir. Y me dice, no es un problema que decidamos nosotros. Dijo el gobernador que quiere que vayamos. Y estás en la lista. Me dijo como funcionario, que bueno, vamos. Y como son los actos oficiales, viste que era una cosa amplia así, en el patio, y estaba el jefe de la policía de la provincia, que era quien conducía. Estaba el gobernador de la provincia, estaban todos los ministros, y el jefe de la policía empieza a saludar uno por uno. Y cuando yo estaba al lado del ministro de Asuntos Agrarios, cuando le saluda al ministro de Asuntos Agrarios, me toca a mí, y él como que se frena, ¿no? Y yo lo reconocí enseguida. Era un oficial en ese momento en El Dorado, y uno de los que más utilizaba la agresión, la fuerza, ¿no es cierto?, para que me tocó a mí, entre otros, todos los que estaban ahí, ¿no? Y bueno, hubo que pasarle la mano, porque no iba a ser un papelón ahí adelante de las autoridades que estaban, ¿no? Bueno, Ricardo, le van a homenajear a su señora Analía en El Dorado, ¿no es cierto?, Sí. Ahora el 24 de marzo. Cuéntenos de ella. ¿Por qué El Dorado tiene que conocer la historia de Analía? O Misiones, o todo el país, digamos, en general. Sí, no es solamente, creo que no es solamente conocer la historia de Analía. De alguna manera, Analía murió sorpresivamente hace 8 meses, muy de sorpresa. Nosotros estuvimos juntos 53 años. Siempre me llevó a pensar, después que pasó esto, que estuve en mi casa con mi papá y mi mamá,
hasta los 17 años. Y 53 años con ella. El día lunes hay tenemos justamente allí la invitación también en la plazoleta que se va a inaugurar como un espacio. ¿Sí? Un espacio, sí, que lo decidió el gobernador esto. Estuvimos presentes los dos cuando se hizo la inauguración de la plazoleta. Pero nunca me imaginé, ¿no? Es decir, nunca me imaginé que se iba a hacer sí, lo de la placa, el reconocimiento a ella y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, me impactó mucho porque es algo que todavía no puedo superar, ¿no? Su desaparición y bueno, me avisó el propio intendente municipal que quería que sí o sí esté presente, ¿no? Ahora, Ricardo, teniendo en cuenta la historia y teniendo en cuenta la cantidad de desaparecidos, hoy usted, su esposa, su hijo pueden contar la historia, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de gente que ha dejado este flagelo de la historia, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Mucha gente. Nosotros estábamos en Monte Carlo en ese momento, a pesar de que yo estudiaba, era maestro, me desempeñaba como maestro en Cabureí, y Monte Carlo fue una de las localidades, proporcionalmente, ¿no?, que más detenidos tuvo, proporcionalmente, ¿no? ¿Por qué? Y porque Monte Carlo tuvo la suerte de tener una escuela normal. Su director era el único doctor en medicina que había en toda la provincia de Misiones, que era el doctor Oscar Darú, ¿no? Y que era un hombre muy amplio, un hombre grande en edad, muy amplio y muy generoso, ¿no? Y fue formando un equipo de profesores donde los alumnos y los profesores fundamentalmente tenían una relación de charla, de conversación, de diálogos, inclusive de enfrentamientos en el diálogo, ¿no? Cada uno vertía su opinión. Y como si eso fuera poco, el padre Sherepak, que habrán escuchado hablar, también era de Monte Carlo, así que era todo completo. Ibas a la misa y no era solamente cumplir con el culto, sino también escuchar el sermón, ¿no?, de ese sacerdote que, bueno, que la pasó muy mal, ¿no?, porque estuvo detenido con nosotros, él aparte, en una celdita que tenía 3x2, con una ventanita nada más, ¿no? Y ahí estuvo no sé cuánto tiempo hasta que se movieron creo que inclusive desde la curia, para sacarlo y lo llevaron a Alemania, ¿no? Ricardo, estamos muy agradecidos que haya venido, que se haya No, tomado por este favor. tiempito. Y antes de terminar la entrevista y cerrar la entrevista, a mí me gustaría que usted le hable en esa cámara a los jóvenes que están creciendo y que por allí no saben que muchas de las conquistas que hoy tenemos como asentados como derecho y demás tienen que ver con personas que quedaron en el camino, que dieron su vida justamente por esa conquista, y que hay una historia que no tenemos que olvidar para que nunca más nos pase. Así es. Cámara. Es muy importante, la verdad que es un largo diálogo que tendríamos que hacer, sobre todo porque en aquel momento yo soy un convencido que el tema de la educación fue fundamental, ¿no?, para la formación de nuestra generación, ¿no? Es decir, mis padres, los padres de Analía, los padres cumplían una función, ¿no?, que pareciera, no quiero hacer ningún tipo de afirmación, ha cambiado mucho en los últimos tiempos. La lectura, porque no teníamos
celulares, no teníamos ni siquiera televisión, ¿no? Entonces, era una cosa casi obligatoria, ¿no? Pero que nos obligábamos nosotros mismos, ¿no? Eso nos llevó a entender que teníamos que comprometernos para tener una sociedad mejor, un país mejor, una educación mejor, una salud mejor, ¿no? Una vida mejor, porque yo le vi a mis padres trabajar incansablemente y creo que de ahí también aprendimos mucho. Por eso le diría a los jóvenes de hoy en día, traten de leer, traten de buscar, ¿no? Toda la información que tenga que ver con esa época, que no quiere decir que yo lo estoy invitando a que ustedes piensen como pensábamos nosotros, mi generación o la generación que me tocó vivir, para nada. Pero es importante para poder hablar, para poder opinar, ¿no? Conocer, porque si no, hablamos por intermedio de lo que nos dice el celular, por medio de lo que nos dice la televisión, por medio de lo que nos dice la prensa en general, ¿no? Y me parece que lo más acertado sería formar nuestra propia formación, nuestra propia conciencia, ¿no? En base a leer todo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pero esto no sabía y me va a ayudar seguramente en mi vida futura. Gracias por venir. Gracias a ustedes.